duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Su programa Gran Familia Mexicana, el que usted construye cada semana con sus sugerencias y sus opiniones. Muchas gracias a todos ustedes que nos hablan, nos se comunican, nos recomiendan y sobre todo, pues siempre nos indican qué temas son los más interesantes para tocar. Después de todo, este programa no es de nosotros, es de ustedes. Así es que en esta ocasión, este programa, le quiero decir de antemano, ponga mucha atención, es de colección. Si lo puede grabar, hágalo, porque después es difícil luego conseguirlos. Así que si me permite, aquí le presento un avance de este programa que yo, en mi opinión personal, es extraordinario. Duda le va a presentar un caso extraordinario que ocurrió con un pelotón del Ejército Nacional. Ellos se enfrentaron a un grupo de reptilianos. Los detalles, más adelante. Duda también le presentará un caso inusual, que es la criptozoología. Estos animales que no son común ver y que son extraordinarios. Algo fantástico por ver. Permítame mostrarle un caso excepcional, extraordinario, que vivió un pelotón de nuestro Ejército Nacional. Esto es, ellos fueron encomendados, como muchos otros, a hacer la búsqueda de plantíos de estupefacientes con la finalidad de destruirlos. En esta ocasión, este ejército se internó en la sierra de Guanajuato. Lo que vivieron es, créame, de ciencia ficción. Ni Julio Verne se lo hubiera imaginado. Esta cápsula que le voy a presentar, no voy a interrumpirla con ningún insert. ¿Sabe por qué? Porque quiero que no pierda el hilo y sobre todo la narración que nos hace uno de los soldados testigo, lo que precisamente vivieron en ese momento, en ese lugar, que fue un verdadero infierno. Vea usted. Sin duda, uno de los temas más impactantes sobre la fenomenología de lo extraordinario, aparte de los ovnis y abducciones, es la presencia en nuestro mundo de seres reptiloides. Estos seres suelen medir más de 2 metros de altura según los testigos y se parecen más bien a iguanodontes de piel escamosa y de color verde oscuro. Tenemos un caso recientemente sucedido en México sobre ese tema inusual. Pero lo extraordinario es que ese caso lo vivió un pelotón completo de 20 soldados en el centro mismo de la Sierra de Guanajuato. Le recomiendo que escuche con mucha atención la narración de ese soldado quien fue testigo de este hecho extraordinario. Ponga, por favor, mucha atención. Tengo entendido que usted y sus compañeros de pelotón tuvieron una experiencia que raya más allá de la ciencia ficción. Lo invito a que nos cuente con detalle esta aventura única e irrepetible. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde fue? ¿Y cuáles son los detalles que ustedes vivieron con estos seres? Esta experiencia la vivimos mi pelotón y yo hace unos meses. Esto es, era el mes de julio del 2019. En este momento soy un soldado activo y en una de mis misiones más recientes, nuestros superiores nos mandaron a patrullar la Sierra de Guanajuato. Nuestra misión era encontrar y destruir sembradíos de marihuana o amapola, o todo aquello relacionado a los estupefacientes. Pero nunca imaginamos que viviríamos una experiencia única y extraordinaria, todo nuestro pelotón juntos. Después de varios días en nuestra búsqueda, todo iba muy bien. De hecho, nos encaminábamos a un plantío que ya teníamos ubicado. Y esto porque ya nos habían dado las coordenadas exactas. De hecho, aún estábamos muy lejos, ya que nos encontrábamos a 3 días del sembradío ubicado. En el día número 1, todo iba bien. Caminábamos todo un pelotón hasta que nos alcanzó la noche. Decidimos hacer un alto al lado del cerro para descansar e improvisamos un mini campamento solo temporal. Ya estando ahí, aún más en la noche, empezamos a escuchar ruidos muy extraños a lo lejos. Se percibía como lamentos muy desgarradores, como si estuvieran matando o torturando a alguien. Se escuchaban muy lejos, y estos gritos venían acompañados por voces o alaridos que no parecían humanos. Increíblemente, o insólitamente,
Se escuchaban como animales u otro tipo de criatura que jamás habíamos escuchado. Después de un rato, los gritos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados. Nos preguntábamos de dónde provenían esos gritos que se escuchaban en la distancia. Al amanecer, levantamos nuestro campamento y seguimos con nuestro camino, esto es, continuar a nuestro objetivo de misión, hallar el sembradío de marihuana reportado. A diferencia del día anterior, todos coincidimos que todo lucía muy diferente. Y esto era porque todo nuestro alrededor estaba sumergido en un absoluto silencio que nadie se explicaba. Esto es, no se escuchaban aves y ningún otro animal a la redonda. Todo estaba en un extraño y completo e inexplicable silencio. Esto se mantuvo así todo el día en el trayecto de nuestra caminata hasta que llegó la noche. Ya de noche, escogimos un lugar estratégico para instalar de nuevo nuestro campamento para poder descansar. De nuevo en la madrugada, volvimos a escuchar esos terribles y desgarradores gritos y lamentos. A diferencia de la noche anterior, esta vez se escuchaban mucho más cerca. Pero esta vez se escuchaban con eco, que por cierto, esto los hacía más terroríficos aún. Esto nos mantenía alerta y nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche. Noche que pasó sin novedad. Nada nos atacó y esos gemidos pasaron después de ciertos minutos. A la mañana siguiente, levantamos temprano el campamento y reanudamos nuevamente nuestro camino. Esto daba inicio a nuestro tercer día de misión. Al fin llegamos al plantío donde nos habían dado las coordenadas. Trabajamos la mayor parte del día destruyendo la plantación de marihuana y al terminar por la tarde iniciamos nuestro regreso. Como parte de una estrategia militar y para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo, optamos en regresar por un camino diferente. Y al final, parece que esto no fue lo mejor. Ya una vez de haber iniciado nuestro retorno, caminamos por unas horas hasta que nos alcanzó la noche. En nuestro camino encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella. Aunque pensamos que esto era una buena decisión estratégica, resultó ser el peor error que cometimos en nuestras vidas. Ya una vez instalados ahí, en el interior de la cueva, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a un par de elementos como vigilantes para que cuidaran mientras los demás descansábamos. Así las horas pasaron y llegó la madrugada. Cerca de las 3 de la mañana, volvimos a escuchar los mismos gritos que oímos en las noches anteriores. Sin embargo, lo más aterrador y la diferencia es que esta vez los escuchamos al fondo de la cueva donde acampábamos. En ese momento todos nos quedamos en completo silencio para presenciar y prestar atención después de unos segundos de esos gritos. Los gritos desgarradores se escucharon nuevamente y volvieron a retumbar nuestros oídos. En ese momento, decidimos dividirnos en 2 grupos. Uno entraría para ver qué era lo que estaba pasando, y el otro se quedaría afuera de la cueva por si necesitábamos apoyo. Yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando poco a poco, sin saber y sin tener la mínima idea de lo que nos íbamos a topar. Atentos y armados, nos fuimos adentrando. Y créame, no me va a creer usted qué fue lo que vimos. Llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían más de 2 metros de altura. Su piel era escamosa y de color verde apagado. Tenían la cara de un lagarto. Poseían garras y se movían con gran fluidez. Todos nosotros, al ver esto, nos quedamos petrificados. No podíamos creer lo que estábamos observando. Pues es posible que estos raros e increíbles seres eran de otro planeta. Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un ruido extraño alertó a los demás. Nosotros, aterrados, comenzamos a correr y ellos vinieron atrás de nosotros. Descargamos nuestros rifles en contra de ellos,
pero al parecer nuestras municiones no les hacían ningún daño. Parecía que las balas rebotaban en su piel escamosa, como si tuvieran un tipo de armadura. Mientras salimos corriendo del lugar, estos engendros nos alcanzaron y tomaron a 3 de nuestros compañeros. 2 de ellos perdieron un brazo y al tercero le abrieron el abdomen, dejando expuestas sus entrañas. Al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo aéreo rápido para una pronta evacuación, explicando lo sucedido. No pasaron más de 10 minutos cuando llegó un helicóptero negro a nuestra posición. En ese instante, supimos que no eran de los nuestros. Y esto porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército. Eran negros, sin insignias, sin matrícula y ni bandera. Realmente nos asombró la velocidad de respuesta y el que no traían una insignia de identificación. De él bajaron 4 hombres fuertemente armados, con trajes tipo metálicos como una armadura y de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos se harían cargo y controlarían la situación. Sus voces se oían distorsionadas y no parecían humanas. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre. Vimos cómo sacaron de ese lugar a 2 de esos seres reptiloides ya muertos y enteramente acribillados. 2 de esos agentes se nos volvieron a acercar y nos dijeron que no habláramos con nadie al respecto de lo que habíamos visto, ya que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos. Y si divulgábamos esta información, ellos vendrían por nosotros. Ellos se fueron con esos seres en el helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Después de ese acontecimiento, hemos sido asignados a diferentes operaciones especiales donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense que trabaja en secreto en nuestro país. Impresionante, ¿no cree usted? ¿Quiénes son esas agrupaciones que nos vigilan en silencio y que afirma este soldado? ¿Quiénes son estos seres reptilianos que fueron descubiertos por nuestros heroicos soldados? ¿Son estos los que los babilonios llamaron los Anunnaki? ¿O son solo visitantes en nuestro mundo y aprovechan su anonimato para raptar humanos y alimentarse de ellos? ¿O todo eso es solo una mentira y la narración del soldado es una invención? Ya son muchos los reportes alrededor del mundo de haberse topado con estos seres. ¿Usted está de acuerdo que no hay mentira eterna y que tarde o temprano el velo que oculta muchas verdades en los seres humanos caerá para siempre y cuando eso suceda podremos quedarnos petrificados al ver una realidad que ha estado oculta hasta nuestros días? Solo espero que cuando esto suceda estemos usted y yo preparados y no sea demasiado tarde para la humanidad. Un enorme barco que se desapareció misteriosamente en ese lugar que se llama el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo Fatídico, Triángulo de la Muerte, también así llamado, pues reapareció 90 años después, de una manera tan graciosa y sin ninguna explicación. Anduvo en la deriva sobre el Atlántico y bueno, él siguió las corrientes porque evidentemente no tenía control y se fue acercando a las costas de Cuba, causando un revuelo extraordinario. Pero vea usted lo que encontraron. Todos hemos escuchado de esta zona. En él han desaparecido aviones, barcos, lanchas, incluso submarinos y escuadrones completos. Pero seamos claros y sensatos. En alguna de esas desapariciones se han localizado restos de estos navíos en el fondo del mar. Pero más del 90% de desapariciones siguen siendo un misterio y no se ha hallado resto alguno de ellos. Y la siguiente pregunta tiene más sentido. ¿Lo que desapareció volverá a aparecer? La pregunta es planteada porque precisamente un navío de gran escala que desapareció en ese triángulo fatídico reapareció después de 90 años. ¿Cómo es posible esto? Transcurrían las horas de la mañana del 15 de mayo del año 2015, cuando los guardacostas de Cuba detectaron un gran navío que se dirigía inexorablemente hacia sus costas. La nave detectada es el SS Kotobaski, una nave que desapareció en diciembre del año 1925. Al comprobar físicamente el hallazgo y de qué navío se trataba, el 16 de mayo del año 2015, la noticia voló por todo el mundo
y se le asoció al místico lugar de donde desapareció, al fatídico Triángulo de las Bermudas. El barco apareció en los mares del Atlántico, al oeste de La Habana, en un lugar prohibido a la navegación. Al ser hallado, el barco navegaba totalmente a la deriva sin ningún tipo de control. Después de arduos intentos de comunicación sin tener respuesta, 3 lanchas militares de seguridad costera salieron para interceptarlo. Al acercarse al navío, los soldados se quedaron sorprendidos al ver que se trataba de un barco viejo y totalmente destruido. Al abordarlo, no se encontró a ningún tripulante y todo a bordo mostraba huellas de un total abandono por décadas. Solo se ubicó el diario del capitán, que no proporciona ni una pista ni información sobre lo que realmente sucedió. En el año 2018, el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, el general Abelardo Colomé, instruyó a su ejército que acelerara las investigaciones sobre este hecho del barco rescatado. Sin embargo, a pesar de que contamos hoy con tecnologías casi de sueño, no hemos podido dar y ni siquiera acercarnos a una explicación probable del porqué de su desaparición y aún más de su regreso. Tus ojos podrán sufrir de lo invisible, pero para los ojos del corazón no hay invisibles, secretos ni misterios, porque Él no sufre de sombras, porque no hay corazón que no haya sido creado en la luz. Al principio del viaje de las Voyager 1 y 2, recuerden que ellas partieron al universo en el año de 1977. Déjeme decirle que cuando ellas pasaron rozando los planetas, ellas orientaron sus orejas y pudieron escuchar cómo cantan los planetas. Lo que escuchamos nos conmovió. ¿Le gustaría escuchar la música de las estrellas, así como la de los planetas del sistema solar y la música de la vida que canta nuestro código genético? Le aseguro que se va a impresionar. Los científicos asociaron en cada uno de los 4 componentes del ADN, adenina, timina, guanina y citosina, una nota musical. Como usted puede ver, el orden del mismo ADN nos crea la misma partitura. Al correr las notas musicales con una computadora, nos mostró algo extraordinario, como el gen canta el himno de la vida. Las ondas Voyager fueron capaces de oír el canto de cada planeta cuando ellas se acercaron tanto que prácticamente se rozaron. Lo que oyeron fue una música jamás antes oída. Escuche usted. Este es el enigmático canto de Venus. La maravillosa música de la Tierra. Los extraños sonidos de Marte. Júpiter y su imponente canto. La música sutil de Saturno. El inigualable canto de Urano. La sonda Kepler orientó sus sensores hacia el profundo infinito del cosmos. Nuestra sorpresa fue descubrir que el universo poblado por millones de luciérnagas estelares titilantes inundan el cosmos con coros armónicos creados por el canto de cada una de sus estrellas. Cada objeto y cada forma de vida del cosmos emite y forma parte de este concierto musical universal. Hemos comprobado que somos vibración y por ello somos hijos del cosmos. Cada mundo y cada reino emitirán sus cantos. Ellos mostrarán que a pesar de que no lo parece, todo está vivo. Sus cantos no solo darán prueba de ello, también lo darán de que el mismo cosmos es la matriz del canto a la vida. Siempre los cuentos de hadas o de ciencia ficción nos hablan de seres extraños y maravillosos, pequeños seres voladores, duendes, pero se han quedado en el mito. ¿Realmente son cierto, son verdad o no? Bueno, pues déjeme decirle que recién en Inglaterra se abrió un almacén, más bien una bodega, que estaba en un sótano de un edificio que fue precisamente donado por el dueño en el año de 1934 para que fuera un orfanato con la instrucción de que este nunca debería ser vendido y sobre todo no se debería de abrir las bodegas del sótano. El orfanato se disolvió, fue necesario demoler este edificio por seguridad
Pero cuando llegaron al sótano y vieron precisamente las especificaciones del quien donó este inmueble, se llevaron la más grande sorpresa de su vida. Tan así es lo que hallaron, que fue necesario primero, pues meticulosamente registrar cada cosa hallada, y después se abrió un museo al respecto que lleva el mismo nombre de quien donó este edificio. ¿Qué encontraron estos personajes? ¿Qué encontró la autoridad de Inglaterra? Aquí le pongo con detalle lo que se descubrió. Un orfanato de Londres a punto de ser demolido fue sujeto a una severa inspección, sobre todo en su sótano, debido a que cuando fue donado, la cláusula de donación impedía que esa área nunca fuera abierta. Sin embargo, en la inspección obligada, se encontraron con un sótano sellado que contenía en su interior miles de cajas de madera. Ante su sorpresa, los expertos procedieron a realizar un examen más detallado y encontraron que dichas cajas contenían multitud de rarezas, artefactos, ejemplares de diarios misteriosos. Estos objetos pueden ser descritos como extraños e incluso un poco inquietantes y son bastante raros, pero la historia detrás de estos objetos podría ser más rara todavía. Se halló un esqueleto que parece una pequeña figura humana con alas como si fuera un hada. Lo maravilloso de estos ejemplares es que sus esqueletos están en proporción perfecta y simetría. Si usted ve con mucho cuidado, puede apreciar un esqueleto humano con una miniatura imposible. Hay quien debate que bien pudieran ser truqueadas con el esqueleto de un feto, pero esta posibilidad fue definitivamente desechada al examinar las fontanelas de su cráneo, ya que están totalmente calcificadas. No olvide que en un feto, esas fontanelas están frágiles para permitir que el cráneo del bebé se deforme al salir del vientre de mamá. Pero ya en etapas de adolescencia y adultez, las fontanelas se rigidizan al calcificarse. Por tanto, los cráneos observados de estas figuras son adultos de una estatura que raya lo imposible y además con alas. ¿De qué se trata? ¿Realmente son una verdad oculta de estos seres que solo se mencionan en leyendas de ficción? Esta figura se suma a esta otra que es realmente extraordinaria. Su cráneo se asemeja al de un humano, pero no así el resto de su esqueleto. Tiene muchas más costillas y una fila más de ellas en lo que sería el abdomen bajo. Carece de brazos en su lugar, su esqueleto se integró para contar con alas muy peculiares. Su zona lumbar en su columna es mucho más larga que la de un humano y sus huesos de piernas y pies son únicos y completamente diferentes. La figura no tiene más que 15 centímetros de estatura. Déjeme hacerle la observación muy puntual, que cuando fueron analizados los cráneos se encontraron las uniones de sus partes calcificadas. ¿Qué significado tiene esto? Ve usted, si remitimos que estas figuritas pequeñas son fetos, dentro de mamá, cuando el feto está en formación, el cráneo es flexible, las fontanelas son cartilaginosas. Esto permite que en el alumbramiento el cráneo pueda deformarse sin dañarse para poder salir con más facilidad del vientre de mamá. Pero después de un tiempo, en el crecimiento, las fontanelas se van endureciendo al calcificarse. Por lo tanto, la relación fontanela y calcificación, estamos hablando ya de un ser adulto, aunque sea así de pequeñito. Por lo tanto, estas figuras no son de ninguna forma fetos, son adultos. Personas adultos con este aspecto y este tamaño. Por eso es un enigma lo que se está encontrando. Estos ejemplares no están clasificados por la ciencia al día de hoy y entrarán, por tanto, al mundo de lo que es la criptozoología. Aunque nos parezca imposible, estos otros esqueletos son muy peculiares, ya que nos preguntamos, ¿son lo que parecen ser? Ve usted. Este parece que tiene la cabeza de un lobo. Daría la impresión de tratarse de un feto de hombre lobo. Pero vea ahora este. La relación no tiene duda. ¿De dónde provienen estas figuras? ¿De dónde obtuvo Marilyn toda esta colección de ejemplares? Parece que entró a un mundo de fantasía para obtenerlos. Hoy en día esta colección es conocida como Cryptid Collection Marilyn. Se nombró así por su colector original, Thomas Theodore Marilyn, un aristócrata británico y naturalista de la década de 1800. Se sabe que Marilyn viajó por todo el mundo adquiriendo estos ejemplares.
muchos de los cuales se consideraban completamente mitológicos. Dedicó su vida a estas colecciones y llegó a vivir 80 años, por lo que algunos lo acusaron de utilizarlos para las artes oscuras y con ello prolongar su vida, obviamente, supersticiones. Luego él desapareció hasta el año de 1942, cuando un hombre que decía ser Thomas Theodore Merlin donó una casa de un tamaño considerable para que se convirtiera en un orfanato, con la condición de que la casa no sería vendida y el sótano nunca se abriría. Sin embargo, recientemente, el orfanato fue disuelto y el sótano, junto con su increíble contenido, se encontró por accidente en el proceso de demolición. A pesar de que el verdadero Merlin habría tenido más de 160 años en el año de 1942, el donante parecía tener no más de 40 años. La mayoría de las personas asumieron que se trataba de un familiar con el mismo nombre, pero podría haber sido realmente el cuidador de la colección. Parece pensar que así fue. Se dice que los diarios de Merlin contienen todo tipo de ideas avanzadas sobre la física cuántica y teorías sobre múltiples universos, ideas que por aquel entonces existían. Estas figuras serían la prueba de lo que decía. Estos ejemplares vendrían de otras dimensiones, esas que él mismo nombró en su diario. El recopilador precisamente de estas figuras fue muy meticuloso en ir documentando cada una de ellas, por muy extrañas que ellas y estas fueran. Así es que entre sus anotaciones, él decía que muy probablemente muchas de ellas venían de dimensiones paralelas. ¿Será cierto esto o una fantasía de quien lo recopiló? ¿Fantasía o no? Las imágenes que tenemos aquí analizando son realmente fantásticas. Así que creo que vale la pena hacer un paréntesis y tomar más en serio ciertos comentarios de quien recopiló estas figuras e investigar más a fondo. ¿No lo cree usted? Sigamos adelante con la investigación. Lo que es aún más interesante es que los diarios establecen una base científica para algunos especímenes mitológicos que se encontraron. Se especula que el ancestro más antiguo del hombre moderno, el Australopithecus, podría haberse topado con un virus simbiótico que llevó al desarrollo de subespecies como los hombres lobo y los hombres vampiro. En lugar de bestias míticas, él cree que eran producto de un virus que alteró su fisiología. Los científicos encontraron pruebas de la existencia de un unicornio prehistórico, por lo que podría ser que junto con el Homo neandertal, otra subespecie con caninos extra largos evolucionara y muriera pronto. También la colección muestra un humano insectoide. ¿Recuerda usted las pinturas de Australia y otras partes del mundo, donde nuestros antepasados dibujaron hombres con antenas? ¿Figuran un insectoide? Pues aquí tenemos uno de muestra. Y de manera anexa, la colección cuenta con el hombre alce, una increíble figura donde puede verse el cráneo coronado por cuernos en forma de alce, en proporción de acuerdo al tamaño del esqueleto. Junto con varios restos de homínidos, la colección también cuenta con otras muestras como ese dragón bebé. Las imágenes son realmente espectaculares, ya que representan el detalle de la formación esquelética de un pequeño dragón, pero también presenta el detalle de un dragón, pero con piel y textura, haciendo único este espécimen y por supuesto esta colección mitológica. Algunos ejemplares son realmente inquietantes. Estos son los restos de un conocido Ictosapien, como lo llamó Merlin, una criatura cuya conformación asemeja la de un caballito del mar. Esto es un hipocampo, solo que esta imagen no tiene forma de un caballo marino, sino el de un hombre pez. Yo lo llamaría homocampo. Su estructura esquelética es maravillosa y perfecta para vivir en un medio acuoso. Es realmente un ser adaptado morfológicamente, fisiológicamente, para vivir bajo el agua. Maravilloso y a la vez espeluznante realmente. El Museo Merlin ha hecho un gran esfuerzo para intentar que haya una auténtica convicción en la validez de la colección. Llegados a este punto, no hay información suficiente para establecer criterios más científicos. Seguramente esto se irá dando con el tiempo y es posible que al hacerlo, la humanidad pueda sensibilizarse de que hay o ha habido otras especies fantásticas y maravillosas que existieron y ahora solo se recuerdan en cuentos míticos, para no olvidarnos de ellos, ya que fueron parte de este mundo, pero también parte de esta realidad.
Como puede ver, el programa ha sido fantástico, sobre todo estas figuras que a mí en lo personal me conmovieron, porque sé que son auténticas. Definitivamente estas se han revisado al microscopio por investigadores y no hay de que le pegaron y le unieron, no. Esos son realmente esqueletos auténticos y fidedignos que tenemos que investigar más a fondo porque nos podrían hablar de una historia muy diferente de la historia que estamos acostumbrados precisamente en nuestra realidad. Agradezco mucho el favor de su atención. Aquí están los teléfonos, los contactos de red. Para el que no puede leer el teléfono es el 55-5544-8002. Estamos a sus órdenes. Recuerde usted que márquenos, háblenos, coméntenos qué desea, qué temas, como siempre lo hace cada semana. Y estamos muy pendientes precisamente para poder construir que es un programa Gran Familia Mexicana. Agradezco profundamente en nombre de todos que nos permita llegar a sus hogares. Y como siempre les decimos, nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.